Quiero hablar con usted acerca de Cristo Jesús, nuestro Señor, que Él, dice la Biblia, que Él nos compró. Él compró nuestra vida. En este caso encontramos a Zaqueo, un hombre que tiene el deseo de ver a Jesús y quizás se estaba conformando con solo ver a Jesús. Pero el versículo 8 dice que Zaqueo puesto en pie, porque el versículo 7 dice que cuando él viene a hospedarse en su casa y que le recibe con gozo, dice el versículo 7 que al ver esto todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Ahora el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que el Señor Jesús realmente, Él vino a la tierra, fue enviado por el Padre y fue enviado con una comisión, y la comisión era buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros fuimos formados por el Señor. La Biblia dice que Dios formó al hombre allá en el huerto del Edén. La Biblia dice que Dios creó al hombre en el huerto del Edén. Dice que los creó a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los crió. Y esos que creó fueron engañados, fueron desviados. Y cuando el Señor les da una palabra, y la palabra era que obtuvieran conocimiento de Él, no el conocimiento del árbol, del conocimiento del bien y del mal, sino de Él mismo, y que Él les daba la libertad de comer del árbol de la vida. Sin embargo, viene la serpiente y los engaña y les dice: no es que Dios no quiera, o no es que no deban comer, sino que Dios sabe que el día que coman van a ser igual que Él, van a ser como dioses. Y Dios ya les había dado el poder, ya les había dado el dominen, el señoreen, el ejerzan dominio, el que fueran cabeza de la creación. Sin embargo, el hombre fue engañado. Y en ese engaño él perdió la imagen y la semejanza del Señor. Y él perdió esa comunión con Dios. Y ahora Cristo Jesús viene a la tierra y Él viene para buscar y salvar lo que se había perdido. Es decir, que viene para comprar. Quiero que piense en este día en el Señor Jesús como alguien que vino de compras a la tierra. Vino a comprar, vino a redimir. Vino, hermano, no sé cómo usted va a la tienda cuando va a comprar, pero usted va preparado. Va preparado económicamente porque usted va a comprar, o por lo menos en el caso del Señor Jesús, traer lo que se necesitaba para comprar. Y cuando usted va a la tienda, también usted lleva, dependiendo de lo que va a comprar, lleva un vehículo adecuado para traer con usted lo que va a comprar. Y el Señor Jesús vino preparado del cielo. Él vino a comprar, Él vino a rescatar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando alguien reconoce quién es y lo que puede ser en Dios, esa persona es rescatada. Porque cuando Zaqueo reconoce que él está en pecado y que es un pecador y que todos murmuran: mira, se ha ido a hospedar con un hombre pecador, él reconoce que no ha hecho las cosas correctamente, que es un publicano, que es un recaudador de impuestos y que seguramente había defraudado a alguien. Pero él puesto en pie, dice ese versículo 8, que él dijo: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré. Y entonces él reconoce quién es, porque el Señor Jesús le dice: él también es hijo de Abraham, él también es creación de Dios, a él también Dios lo formó. El diablo no hizo a ningún ser humano, sino que el diablo vino a corromper al ser humano. El ser humano en la tierra está corrompido por esa situación que el diablo trajo sobre sus vidas. Pero el Zaqueo dice: yo, si en algo he defraudado a alguno, se le restituiré cuadruplicado. Entonces, cuando alguien reconoce quién es, lo que es,
pero también lo que puede ser, esa persona es rescatada. Aunque obviamente para nosotros el día de hoy el rescate ya se pagó. Amén. Pero la persona puede ser alcanzada cuando la persona reconoce. Por eso la falta de reconocer es lo que impide que el hombre alcance lo que Dios tiene para su vida. Cuando el hombre solamente pone peros, cuando el ser humano solamente mira los defectos y aún se quiere justificar a sí mismo. Pero cuando el hombre reconoce que necesita un redentor, que necesita un salvador, y muchas veces que necesita arreglar cosas, como en el caso de Zaqueo, porque Dios siempre quiere bendecirnos, Dios siempre quiere ayudarnos. Nosotros fuimos hechos para ser los receptores de la bendición de Dios. Pero Zaqueo reconoció que había cosas que necesitaba arreglar. Y cuando el Señor Jesús vio la intención, la declaración y la intención en el corazón de Zaqueo, Él dijo: la salvación llegó a esta casa. Y es que qué maravilloso es que la salvación llegue, mi hermano. Que llegue a una vida, que llegue a una casa. Las cosas son transformadas. Pensemos en Pablo y Silas cuando estaban allá en el calabozo. Cuando estaban, hermano, atados, encadenados en el cepo más profundo de la cárcel. Y dice la Biblia ahí que ellos oraban y cantaban. Diga conmigo, oraban y cantaban. Y entonces nosotros, ¿cuántos oramos a Dios? Y queremos ver la respuesta de Dios. Pero a veces lo que falta es cantar. Es decir, que nosotros estamos orando: Padre, ayúdanos, Padre, haz tu obra, Padre, obra, Padre, auxílianos. Y ellos oraban, pero dice que ellos oraban y cantaban. Y el canto es el agradecimiento a Dios porque está con nosotros, porque Él sí obra sobre nuestras vidas. Entonces ellos no solamente oraban, sino que oraban y cantaban. Y cuando hacían las dos cosas, otra vez diga conmigo, las dos cosas. Es importante eso, las dos cosas: orar y cantar. Es decir, tener la actitud de que Dios está en medio nuestro, de que Dios nos ama, de que Dios está sobre nuestras vidas. Y entonces cuando ellos oraban y cantaban, dice la Biblia que se produjo un terremoto y las paredes de la cárcel se cayeron. Y entonces cuando llega el carcelero y mira que las paredes están derribadas, él se quiere matar porque le habían encargado los presos y no podía entregar ahora malas cuentas. Y cuando él se quiere matar a sí mismo, dice que Pablo le dijo: no te hagas daño porque aquí estamos todos. No, nadie se ha ido. Y entonces cuando el carcelero ve esa situación y a esos predicadores que los azotaron y que los metieron al cepo más profundo, él reconoce a Dios y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces le dijo: creer en el Señor Jesucristo. Diga conmigo, creer en el Señor Jesucristo. O sea, no basta ser bueno, sino que hay que creer y recibir al Señor Jesús. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él le recibió. Y en esa misma hora de la noche les curó sus heridas. Él fue bautizado, su familia fue bautizada. Pero qué maravilloso es cuando la salvación llega a una casa. La salvación, mire, la salvación viene rompiendo ataduras, viene rompiendo amarras, viene rompiendo, hermano, esclavitudes. Y cuando alguien reconoce y recibe el perdón de Dios, esa salvación viene para que sea libre. Pero el Señor Jesús vino a comprar lo que Él ya había hecho, lo que Él ya había formado, lo que Dios ya había hecho, hermano. Él vino de compras a la tierra. Dice Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Piensa en el Señor Jesús como alguien que vino a comprar, a redimir. Él dijo: yo voy de compras y voy a traer. Y por eso nos compró. Mateo 25 versículo 9 dice que aquellas vírgenes prudentes respondieron diciendo, cuando le pidieron aceite, dijeron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Y les dice: id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Es decir que cuando alguien quiere comprar, tiene que ir a donde venden. Ahora, no es que el diablo quisiera vender, sino que Dios formó al hombre, amén. Dios creó al hombre y en el contrato siempre ha estado de que el verdadero dueño puede redimir siempre y cuando pueda pagar el pago. Y entonces el Señor Jesús viene y Él viene a donde estaba de venta, no porque el diablo quisiera que se vendiera, sino que el diablo tuvo que reconocer
que en el contrato es si pagan el precio. ¿Cuál era el precio? ¿$1,000? ¿$1,000,000? ¿$1,000,000,000? No, el precio era la vida misma. Diga conmigo, la vida misma. Y es que, mi hermano, ¿quién puede entregar su vida? El Señor Jesús, cuando vino a comprar, Él vino dispuesto a pagar el precio. Y el precio es la vida misma. ¿Usted sabe lo que es pagar la vida, mi hermano? Dicen en el mundo, dicen que es el mayor sacrificio. Cuando alguien muere en el cumplimiento de su deber, como un policía, un soldado, alguien en el ejército, dicen que pagó el máximo precio o el máximo sacrificio. ¿Por qué? Porque es la vida misma. Y el Señor Jesús, que Él sabía lo que era vida. Él realmente sabía lo que era vida. ¿Por qué la gente en el mundo se quiere suicidar? Algunos allá afuera se quieren suicidar. Y lo malo es que ahora la moda que el diablo ha metido es de que cuando alguien se quiere suicidar, entra a un plantel educativo o alguna reunión donde hay mucha gente y matar a los más que se puede y después meterse un balazo al último, antes de que lleguen las autoridades. Eso es lo que el diablo ha provocado y ha usado el mundo mismo, las redes sociales y todo ello para provocar esas cosas. Pero ellos se quieren matar porque ellos no conocen la vida. Pero el Señor Jesús, Él sí conocía la vida, mi hermano. Él sí conocía la vida verdadera, el tener a Dios mismo dentro de Él, el tener gozo, el tener paz, el tener bendición. Y sin embargo, Él vino a pagar con su propia vida. Repito, no fue una cantidad económica, sino que fue la propia vida, el pago. Ese era el pago para poder redimir. El pago era alguien santo, alguien puro, alguien sin culpa y alguien que tuviera toda la vida y que la entregara. Es tremendo entregar la vida. Él entregó su vida y entonces tuvo que venir a donde vendían, porque Él estaba redimiendo, Él estaba comprando y el diablo no pudo hacer nada en contra. Por eso 1 Corintios 6:20, vaya conmigo a 1 Corintios 6:20. Piensen, nos compraron. Nos compraron porque nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos. Estábamos vendidos al pecado. El diablo tenía derecho sobre nosotros, derecho de poner depresión, derecho de esclavizarnos a vicios, derecho, hermano, a hacer lo que Él nos dijera. Por eso el hombre ahí afuera dice: es que yo oigo voces que me dicen que haga lo malo. Sí, es el diablo hablando al corazón. Es la vida vendida al diablo y el diablo dando órdenes y el hombre obedeciendo contra su voluntad. Los que practican violencia doméstica en el hogar, es el diablo el que le dice: ¿te vas a dejar? ¿No le vas a dar una buena ahorita? A veces pasa así. Puede pasar hasta con los hijos. Puede ser que también haya un abuso en el sentido de que no es una corrección para edificar, para bendecir, para educar, sino que es algo para destruir. Y eso es diabólico. Y el hombre está muchas veces obedeciendo la voz del diablo que utiliza la ira del hombre dentro de su corazón. Pero el Señor Jesús vino para comprarnos, para que ya no tuviéramos esa esclavitud. Y entonces dice 1 Corintios 6:20, dice: pues por precio habéis sido comprados. Diga conmigo, por precio. Mire, piense en el que vino de compras, el que vino del cielo a comprar, y el pago o la moneda de cambio era su propia vida. Por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando yo entiendo que me compraron, reconozco que yo no me pertenezco a mí mismo. Por eso el hombre que en la tierra quiere vivir libre, vive en una esclavitud. Por eso la Biblia dice que el que quiera ganar su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida en este mundo, que reconozca al Señor Jesús como el comprador de su vida, Él la va a ganar. Porque el Señor Jesús quiere lo bueno para nosotros. Primeramente la salvación, pero Él vino para darnos vida. Y entonces por precio habéis sido comprados. Cuando yo entiendo, pagaron por mí. Yo estaba en el mercado de los esclavos. Alguien era mi amo. A causa de los pecados
de la creación, a causa de los pecados de mis antepasados, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Piensa, ¿quién fue tu abuelo? ¿Quién fue tu bisabuelo? Bueno, quizás digas, mi bisabuelo fue el monje de tal monasterio. Bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pero tal vez no. Tal vez fue un violador, un asesino, un ratero. Yo no sé. Tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu padre. Y entonces, a causa del pecado, y no solamente el de ellos, sino del mío mismo, estaba en el mercado como esclavo y tenía un amo. Y ese amo tenía un látigo en la mano. Y ese amo hacía conmigo lo que quería. Pero entonces viene el Señor Jesús y Él llega a este mercado sucio. Piensa en un mercado sucio, oscuro, de maldad. Él vino a este mundo, un mundo de maldad, un mundo donde el hombre camina con egoísmo, donde el hombre busca sus propios intereses. Y se presenta el Señor Jesús en este mercado sucio. Y Él viene a comprar. Y el requisito es pagar. El vendedor no puede evitar vender, siempre y cuando le paguen lo que se exige por esa compra. Y el Señor Jesús vino dispuesto a pagar completamente. Y entonces dice, por precio habéis sido comprados. Por eso, mis hermanos, nosotros fuimos comprados por el Señor Jesús. Nosotros somos materia que Dios nos escogió para bendecirnos, pero primero nos tuvo que comprar, nos tuvo que redimir. Dice Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Y es que yo lo que quiero hacerle ver es que nos gocemos de que somos posesión de Dios. Somos posesión del Señor. El diablo carga a sus hijos mal comidos, mal vestidos, sucios, con enfermedades. Piensen en una familia que carga a sus hijos así. Pero Dios no es así. Dios carga a sus hijos bien comidos, bien vestidos, bien presentables. Y piensa en una familia así también. Piensa en una familia donde los hijos están bien. Dice Primera de Pedro 1:18, dice, sabiendo que no fuiste redimidos, redimir es ser rescatado, no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Por eso le digo que no fuimos comprados con dinero. Dice versículo 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Dice, la sangre de Cristo Jesús. Yo no sé cómo se siente usted que por usted pagaron la sangre de un cordero sin mancha, sin tacha, la sangre de Cristo Jesús. La gente se goza por traer algo que le costó, ¿verdad? No soy yo para contarlo, pero este reloj, yo pagué $5,000 por ese reloj que traigo puesto aquí. Voy a tratar de guardarlo bien. Pero la gente en la tierra, la vanidad del hombre dice, no, esto me costó tanto. Esta bolsa, las mujeres, ¿verdad? Esta bolsa me costó $2,500, $3,500. Y el problema de las mujeres, yo tuve que decírselo porque si no, usted nunca se iba a dar cuenta. Es la única manera que usted se diera cuenta que yo pagué $5,000 por este reloj, ¿verdad? Que yo se lo dijera, es la única manera. Pero las mujeres, si la gente cree que su bolsa costó $9.99, hermano, y le costó $2,500, la mujer no se siente a gusto. Dice, no, es que tienen que saber que a mí me costó. Pero no fuimos comprados con cosas perecederas como oro o plata. No fuimos comprados, hermano. Piensa en las marcas de las cosas del día de hoy. A ver, hermanas mujeres, ¿cuáles son las marcas de bolsas caras? Yo no las conozco. Y tampoco le diga a mi esposa, por favor, no le diga, por favor. Pero piense. No estoy hablando de las Michael Kors ni de las Coach, por supuesto. Esas.
Perdónenme, pero estas están amontonadas en la rosa, ahí todas colgadas. Es que a nadie que yo le mire una Michael Kors o una Coach digo, qué buena bolsa. No, ahí en la rosa están colgadas por montones, hermano. Perdónenme, hermanitas amadas, amén. Perdónenme, por favor. Pero quiero decirle que no fuimos comprados con cosas perecederas como oro o plata, sino que fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Con la sangre de Cristo Jesús. Es como nosotros fuimos adquiridos. Yo quiero que piense que el Señor Jesús vino a comprar. Dice, sabiendo que no fuiste redimidos. Ahora la palabra redimir quiere decir librar a una persona. Mira lo que quiere decir redimir. Él vino a redimirnos. Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Fuimos redimidos. Diga conmigo, fui redimido. Dice, redimir quiere decir librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. También redimir quiere decir conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Eso quiere decir redimir. Y no fuimos redimidos de la antigua vana manera de vivir heredada de nuestros padres con oro o con plata, sino con la sangre de Cristo. Él vino de compras. Él vino a comprar a la tierra. Fuimos redimidos. En Gálatas capítulo 3, vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Perdóneme que no alabé su bolsa Michael Kors. Perdóname, por favor. Perdóname, mi hermano. Y yo le voy a decir por qué cargo este reloj de $5,000. Le voy a decir por qué. Porque no me alcanzó para comprar el Rolex, costaba 25. Así es que me conformé con esto. ¿Sí? Pues si no tengo, no tengo. Si no tengo, no tengo. ¿Qué quiere que haga? Entonces tuve que conformarme con eso. Pero yo quería el Rolex, o por lo menos el Omega. El Omega me costaba 18. El Omega. No le diga a nadie, pero el Omega se lo compré a mi esposa. Pero el Omega, pero no me costó 18. Aclarando. Pero yo cargo esto porque no me alcanzó para el Rolex. Pero el Rolex me costaba 25, el Omega me costaba 18 y me tuve que conformar con uno de 5. Ni modo. Pero lo que quiero decirles es que la gente se levanta pensando que trae algo bueno y que le costó algo en la tierra. Pero pensar que yo mismo, diga conmigo, yo mismo, no lo que traigo, sino yo mismo, fui comprado con la sangre de Cristo Jesús. Tú vales mucho más que un reloj. Tú vales mucho más que una bolsa, mi hermano. Tú vales muchísimo más. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Nos compró. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Redimidos de muerte, redimidos de enfermedad, redimidos de pobreza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir redimidos? Redimidos es librar a una persona de una obligación. Librar a una persona de un dolor o librar a una persona de una situación penosa. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Eso fue lo que hizo el Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Él dijo, yo voy a tomar el lugar. Yo voy a ese lugar y voy a pagar por ellos y los voy a comprar. Y yo fui redimido, rescatado, mi hermano. ¿Estaba esclavizado? ¿Esclavizado a qué? A muerte espiritual. Yo no conocía lo que verdaderamente era vida. Vendido, hermano, a enfermedades. Vendido a pobreza económica. Es decir, que el diablo lo que quiere es traer pobreza, traer destrucción. Si alguien cree que la pobreza es una bendición o es un símbolo de humildad, es mentira. Es mentira. El Señor Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero no se refería ni a enfermedad,
ni a pobreza económica, sino se refería a la mansedumbre que él tiene en su corazón. Por eso Pedro dice que las mujeres se deben de adornar con una buena conducta. Dice que vuestro atavío no sean las joyas, que vuestro atavío no sea lo externo, sino sea la actitud humilde. Fuimos comprados, amén. Fuimos redimidos. Librar a una persona de una obligación o de un dolor o de una situación penosa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En Mateo capítulo 4, vaya conmigo a Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Diga conmigo, por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y es que, mi hermano, cuando nosotros sabemos lo que somos, podemos ir donde Él quiere que nosotros vayamos, sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Porque el Señor Jesús, Él ya sabía que era hijo de Dios. Él desde los 12 años decía, no saben que en la casa de mi padre debo de estar. Pero un día él va al bautismo con Juan el Bautista. Y cuando él salía del agua, el Espíritu Santo vino y posó sobre él. Juan vio eso le llaman algunos predicadores, una visión abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que es una visión, pero es una visión con ojos abiertos. No es un éxtasis, sino es una visión con ojos abiertos. Los demás no la miran, pero tú sí la estás mirando. Es como cuando un predicador, alguien va a orar por un enfermo y antes de orar por el enfermo, mira la enfermedad sobre la persona. Nadie más la mira. Hay un ministro que dice, cuando yo oré por una muchachita que tenía cáncer, dijo, yo miré el cáncer, estaba colgado en su hombro como un chango, como un chango colgado, no chango, sino parecido a un animal, a un chango ahí colgado en el hombro. Y le tuve que hablar a la enfermedad y le dije en el nombre de Jesús, te tienes que ir. Dice, y ese animal me habló, me dijo, no quiero irme, pero si tú me lo ordenas, me tengo que ir. Y dijo, te lo ordeno, la dejas en paz y te vas de este lugar. Dice, yo lo miré cuando cayó al suelo y salió corriendo por la puerta. Nadie más miró eso, solamente él miró eso con los ojos abiertos, porque son visiones con ojos abiertos. Y entonces Juan el Bautista mira una visión con ojos abiertos, y él miró que el Espíritu Santo venía sobre el Señor Jesús. Y oyó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Y entonces esa fue una confirmación. Diga conmigo, confirmación. Hay cosas que nosotros tenemos que esperar, confirmaciones. El Señor Jesús no hizo nada, aunque Él ya sabía que Él era hijo de Dios. Él ya sabía que era el hijo de Dios, pero no hizo nada hasta que vino la confirmación de Dios en ese bautismo en agua. Y entonces después de eso empieza su ministerio. Pero vino la confirmación, este es mi hijo amado. No porque Jesús lo dudara, sino porque se necesitaba esa confirmación. Y entonces después de ser bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios. Y entonces el diablo no estaba seguro si él era el redentor. El diablo no sabía si él era el que venía a comprar a la tierra. Él sabía que era alguien de Dios. Dijo, este es alguien de Dios, seguramente es alguien de Dios. Pero él tenía la duda, ¿será que es él el que viene a comprar? ¿El que trae lo suficiente para pagar? Piensa en el Señor Jesús, que Él traía lo suficiente para pagar. Eso es importante, lo suficiente para pagar. Y entonces le dice, si eres hijo de Dios. Estaba investigando si Él era el que venía a comprar. El diablo no lo sabía, pero Él venía a libertar, a rescatar. El Señor Jesús sabía quién era. Por eso en 1 Timoteo, vaya conmigo a 1 Timoteo 3:16. Mire, mi hermano, el día de hoy sal contento de aquí. Él te compró. Él te compró. Eres de Dios, mi hermano. Vales mucho más que el oro. Vales mucho más que la plata, mi hermano. Eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Dice 1 Timoteo 3:16.
Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y entonces dice, Él fue manifestado. Y es que el Redentor se manifestó. Él fue manifestado en carne. Porque en carne Él podía pagar con su vida misma. Él murió. Diga conmigo, Él murió. Algunos piensan que Cristo Jesús no murió. Él murió. Él murió, Él entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios Padre no murió. Murió el Hijo, el Verbo encarnado. Y entonces Él fue manifestado en carne. Ahí manifestado en carne dice que Él fue vindicado en el Espíritu. Porque Él murió como pecador. Diga conmigo, como pecador. Él no murió como hijo de Dios. Él murió como pecador. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:21. Él murió como pecador. Porque algunos piensan que el Señor Jesús murió como mártir. El Señor Jesús no murió como mártir. Si Él hubiera muerto como mártir, Él hubiera muerto como santo, no como pecador. Él hubiera muerto como santo. Pero en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, dice que le hizo pecado por nosotros. Él murió como pecador. Él no fue a la cruz como santo, Él fue como pecador. Cristo Jesús no murió injustamente, Él murió justamente. Justamente porque, no por Él, no por sus pecados de Él. Murió justamente porque murió por mis pecados. Por eso Él no murió injustamente, Él murió justamente. Por eso yo merezco el perdón, merezco todo, porque alguien pagó por mí. Amén. Alguien pagó por mí. Él no murió como santo, Él murió como pecador. Él se entregó voluntariamente. Él estaba comprando ahí, estaba pagando por mis pecados. Repito, no murió injustamente, murió justamente. Solamente que el que le tocaba morir era a mí. Era yo pagar por mis pecados con la muerte y perderme por una eternidad. Pero Él dijo, no, yo voy a pagar por ellos. Y entonces dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Pero dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él murió por mí. Le hicieron pecado para que yo, el pecador, el que no merecía, el que estaba esclavo en pecado, el que estaba vendido al pecado, para que yo fuera hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ahora le tengo una buena noticia. Usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús pagó por sus pecados, porque lo compró a usted. Y compró todos los derechos de usted. Los derechos que usted y yo ya habíamos perdido. Ya no teníamos derechos. Y entonces Él pagó por todos nuestros derechos, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos justos, para que nosotros fuéramos santos. Él nos compró completamente. Es decir, que no solamente te compró a ti, sino que te compró todo lo que a ti te pertenecía y que también estaba vendido. ¿Te imaginas cuando te vendes al pecado? Te vendes tú, se vende tu casa, se vende tu familia y hasta el perrito de tu casa también. Y entonces viene alguien a rescatarte, a comprarte, pero no solamente a ti, sino todo lo que era tuyo también. Él nos compró completamente. Entonces al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces regrese conmigo a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente, ¿estamos ahí? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Él fue manifestado en carne. Lo segundo, fue vindicado en el Espíritu. Como murió como pecador, básicamente él estaba perdido, pero entonces Dios Padre lo vindicó en espíritu. Contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El Redentor se manifestó, fue vindicado, fue contemplado por ángeles,
Fue proclamado o predicado entre las naciones y creído en el mundo y recibido en gloria. Y en Hechos 20:28, Hechos 20:28 me enseña que de esos comprados Dios instituyó su iglesia. Diga conmigo, su iglesia. Y entonces no solamente fui comprado, sino que me hicieron parte de la iglesia de Cristo Jesús, la cual es su cuerpo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo Jesús. Por eso en Hechos 20:28 dice: tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Pero dice, la cual Él compró. Otra vez diga conmigo, Él compró. Quiero que nos llevemos en el corazón hoy. Él vino de compras. No vino con las manos vacías. Él vino poderoso para llevarnos a todos nosotros a la gloria, a todos nosotros a su presencia. Y entonces dice ahí que la iglesia, o de los comprados, Él instituyó su iglesia. Dice, tener cuidado de toda la grey de Dios, en la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Fuimos comprados. Por eso todo lo que tú hagas por la iglesia, debes de hacerlo, debes de saber que lo estás haciendo para el Señor. Y debes de saber que la iglesia es importante para Dios. Tanto la iglesia, cuerpo de Cristo en general por toda la tierra, como el grupo de creyentes que nos reunimos en un lugar, que somos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Es decir, que nosotros los que estamos aquí en este lugar ahorita, no somos la iglesia de Cristo, somos parte de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo está diseminada por toda la tierra. Pero nosotros somos parte de la iglesia, y quiero decirte que eres importante para Dios. Y lo que tú hagas por la iglesia, cualquier cosa que hagas por la iglesia, es importante para Dios, porque es la iglesia que Cristo Jesús compró con su propia sangre. Y en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro 2, dice el versículo 9. Primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros, ¿estamos ahí? Pero vosotros sois linaje escogido, dice real sacerdocio. Diga conmigo, yo soy linaje escogido. Diga conmigo, yo soy real sacerdocio. Diga conmigo, yo soy nación santa. Es que ya con eso, mi hermano, ya con eso se me levanta el pecho. Por eso, si alguien dice, pastor, pero usted no se mira muy humilde. ¿Cómo voy a humilde en cuestión de los términos humanos? Sentirme poca cosa, que no soy nada. ¿Cómo me voy a sentir poca cosa, mi hermano? ¿Cómo es posible que yo me sienta poca cosa cuando soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa? Pero mire, esto es maravilloso. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Diga conmigo, para posesión de Dios. Él es mi dueño. Él me compró. Él es mi dueño. Comprado para posesión de Dios, para ser poseído, para ser propiedad de Dios. Por eso el diablo no tiene derecho de tocarme. Cuando el diablo manda enfermedades, digo, sácate de aquí con tu enfermedad. Tú no tienes derecho de tocarme. Tienes prohibido tocar la propiedad del Dios vivo. Yo soy propiedad de Dios. El diablo tiene prohibido tocar la propiedad de Dios. Esto es propiedad de Dios. Por eso dice, ¿acaso no saben que fueron comprados por precio? Yo soy posesión de Dios. Y el diablo no tiene derecho a tocar la posesión de Dios. Por eso lo reprendo con autoridad. Él no tiene por qué estar en mi vida, porque fui comprado y fui adquirido para posesión de Dios. Ahí dice, ¿para qué? A fin de que anuncies las virtudes. Diga conmigo, las virtudes. Entonces anuncia por toda la tierra y donde quiera que te metas, mi hermano, anuncia que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios bendice, que Dios tiene bien a sus hijos. No puedo decirte, es que Dios me tiene enfermo. Es que Dios mandó una enfermedad para que yo aprendiera cómo Dios va a mandar enfermedad sobre su propiedad. Entonces yo anunciaría al Dios que enferma, al Dios que tiene pobre a la gente, al Dios que si cometes un error te va a caer encima a palos. Ahí dice, para que anuncies las virtudes. ¿Esa sería una virtud que yo anunciara? ¿Que yo dijera que Dios maltrata a su gente?
Yo anuncio las virtudes de aquel que me llamó, de aquel que me compró, de aquel que me miró destruido y dijo: yo lo quiero comprar. Y va a ser linaje escogido, y va a ser real sacerdocio, y va a ser un pueblo adquirido, una nación santa, para que anuncie mis virtudes. Y yo quiero decirte que Dios es bueno, y que si a alguien le molesta que Dios me tenga y nos tenga bien, va a tener que seguir con su molestia. Pero yo voy a decir que Dios es bueno, que Dios no le falla a nadie. Dios no le falla a nadie, mi hermano. Si no has mirado la bendición, la manifestación de Dios sobre tu vida, tarde o temprano se va a manifestar. Solo séle fiel a Dios, porque Dios no le falla a nadie. Y entonces, pueblo para posesión de Dios, comprados para ser propiedad permanente de Dios. Trato de terminar. Apocalipsis 5:9. Ahí me compraron. Él vino de compras. Vino a este mundo, un mercado de esclavos, de gente destruida, de gente que no podía salir adelante, de gente vendida al pecado, vendida a las enfermedades, vendida a las depresiones, vendida a los problemas. Y aquí vino y trajo lo suficiente para comprar, para llevar. Y en Apocalipsis 5:9, pasa el grupo de alabanza. Dice: y cantaban un cántico nuevo. Cantaban un cántico nuevo diciendo, mira lo que decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. El Señor Jesús fue inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Cantaban un cántico nuevo. Te voy a dar un consejo: no cantes el cántico viejo. ¿Cuál es el cántico viejo? Y era una llaga podrida que no servía para nada. Ese es el cántico viejo. Y el cántico nuevo dice que es: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre compraste para Dios. Fuimos comprados a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y dice que a esos que Él compró, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Gracias a que Él me compró, gracias a que Él puso sus ojos en mí, yo puedo ser un sacerdote que ministra para Dios, y que reino y reinaré sobre la tierra, y que no seré cabeza, no seré la cola, sino cabeza, y no seré el que presta, no seré el que pide prestado, sino el que presta. Él dice: serás el que presta y no el que pidas prestado. Porque Dios quiere que anunciemos sus virtudes. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Señor, te damos la gloria a ti, Señor. Te damos gracias por salvarnos. Te damos gracias por bendecirnos. Te damos gracias por comprarnos, por rescatarnos. Si alguien no le ha entregado su vida a Cristo Jesús y hoy le quiere entregar su vida a Cristo, hoy puede pasar aquí enfrente y lo vamos a ayudar. ¿Qué es recibir a Cristo Jesús? Es recibirle en el corazón y confesarle como Señor y como Salvador, y confesarle como dueño de nuestras vidas, aceptar el pago que Él dio y pertenecerle a Él, al Señor. Señor, yo te bendigo y te adoro. Y aquí estamos, Señor, los comprados,
los redimidos. Y yo quiero anunciar tus virtudes, que tú nos haces real sacerdocio, que tú nos haces linaje escogido, que tú nos compraste para ser propiedad tuya, posesión tuya. Señor, te bendigo. Aquí está mi vida. Dile: aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Dile: yo quiero vivir contigo y para ti. Yo quiero vivir para ti, un comprado, redimido con la sangre de Cristo Jesús. Aquí estoy, Señor. Declaro en esta tarde que soy posesión tuya. Declaro en esta tarde que tú moriste por mí. Declaro en esta tarde que yo te pertenezco, que me compraste con todos los derechos que yo había perdido. No solamente me compraste a mí, sino me compraste con todos los derechos que yo había perdido, y me los restauraste, y vuelvo a tener autoridad, y vuelvo a tener poder en mi boca, y vuelvo a experimentarte a ti, Señor. Padre, te adoro. Padre, te bendigo. Padre, te alabo. Padre, te exalto. Padre, te glorifico. A ti, Señor. A ti, Señor. Preséntate delante del Señor y dile: Señor, aquí estoy. Soy pueblo tuyo. Que salga de tu boca: soy pueblo tuyo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Sí, papá. Te bendigo. Te bendigo, te bendigo. Sí, Señor. Sí, mi Dios. En tus manos mi vida es tuya. Mi vida te pertenece. Todo yo soy tuyo, Señor. Te alabo y te bendigo. Te alabo y te doy la gloria. Vales mucho para Dios. Vales mucho para Dios. Vales mucho para Dios. Dile: te adoro y te bendigo, Señor. Te alabo. Te doy la gloria. Te doy la honra. Te doy la alabanza. Te doy la exaltación. Te doy el honor. Oh, Shira Kama, Siraba. Eres mi Señor. Eres mi Señor. Eres mi Señor. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Deja que sea Él en tu corazón. Si tú le permites, porque Él ya te compró. Si tú le permites que Él viva, se manifieste en tu corazón, dile: Señor, te alabo y te bendigo y te doy la gloria. Y te doy la gloria. Y te doy la gloria. Y te doy la gloria a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Padre, te damos la gloria. Sí, Señor, sí, mi Rey. Sí, tómame en tus manos, Señor. Pongo mi vida en ti. Pongo mi vida en ti. Pongo mi corazón en ti. Me entrego a ti. Decláralo, Señor, de tu vida. Recuerda, oraban y cantaban. Oraban y cantaban. Algunos solamente oran, pero no cantan. No le dan gloria, honor y alabanza. Ora y canta, ora y canta, ora y bendícelo. Y dale la gloria a Él. Oh, Shira Kama, Kira Kaba, Siraba. Oh, Padre, te adoro, te bendigo, te alabo, te exalto, te glorifico, te doy la gloria, la alabanza. Sí, Señor, sí, mi Dios. Aleluya.
Sí, Señor, sí, mi Dios. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluya. Glorificamos tu nombre. Anunciaremos tus virtudes donde quiera que vayamos, donde quiera que nos presentemos. Ahí declararemos que eres bueno, que eres grande, que eres poderoso, que eres libertador. Oh, Shirra, Kama, Kirra, Kaba, Siraba. Te adoramos, Rey de Reyes. Santo, Santo, Santo. Eres propiedad del Dios Todopoderoso, mi hermano. Eres propiedad del Dios Todopoderoso, el más grande de todos. Aleluya, aleluya. Sí, tómame en tus manos, Cristo. Sí, Señor. Sí, sí. Eres mi Señor. Eres nuestro Señor. Sí. Oh, Shirra, Kama, Kirra, Kaba, Siraba. Te adoro, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, te doy la gloria. A ti, Señor. Tómame en tus manos, Cristo. Sí, mi Señor. Toma mi vida en tus manos. Sí, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame a Cristo. Santo, Santo, Santo. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Y te damos gracias por la vida que nos das, por habitar en medio nuestro, por ponernos tu sello, por ser propiedad tuya. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Te damos la gloria. Gracias, Señor.